Bueno, yo creo que las causas de nuestros problemas financieros del gobierno central y en general de la economía costarricense están asociadas a un modelo de desarrollo, a una forma de hacer economía, que desde la década de los 80, particularmente a finales de los 80, y que se puede ubicar con la firma del primer programa de ajuste estructural en la presidencia de Luis Alberto Monge, hubo un cambio de visión de hacer economía. De manera estricta, lo que podemos decir es que nos encontramos en un proceso de desaceleración con una economía que crece muy poco y cada vez más lento. En los últimos 2 meses, Costa Rica ha presentado niveles de crecimiento aún más lentos. Ya son bajos y cada vez son más bajos los niveles de crecimiento. En lo que se refleja es un nivel de desempleo crítico. Ahí sí, yo así lo clasifico de crítico. Hay una crisis en la generación de empleo y sobre todo en la generación de empleo de calidad. 295,000 personas han buscado empleo y no lo encuentran. Y casi 1 millón de personas han buscado empleo, lo encuentran, pero es un empleo precarizado. Entonces tenemos a casi 1.300.000 personas en nuestro país que o no tienen empleo o tienen un empleo de bajísima calidad, con muy malas remuneraciones, con incumplimiento de derechos laborales. Habría que plantearse que obviamente estamos en un momento de contracción económica, de una profunda contracción económica, tal vez de las más fuertes en los últimos 15, 20 años, ¿verdad? No es exclusiva de Costa Rica, es una situación internacional, pero sí, obviamente, las políticas económicas que se han generado en las últimas 3 o 4 administraciones, pues han impulsado que esta situación se dé. Y básicamente la receta, como digo, ha sido la misma. Disminución del Estado, disminución de la presencia del Estado, ¿verdad? Disminución, el recorte de los programas sociales, ¿verdad? Y básicamente ahora pedimos prestado, todos nuestros países, en América Latina por lo menos, pedimos prestado para pagar los préstamos que ya habíamos pedido, para pagar los intereses de los préstamos que ya habíamos pedido, ¿verdad? Lo cual obviamente nos mete en una espiral de cada vez debo más, cada vez debo más, y cada vez tengo menos, ¿verdad? Sin una visión de decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer un país, qué va a hacer una sociedad determinada para salir de esa espiral? Quizás si vemos el resultado después de estos años de las políticas económicas para el agro costarricense, quizás tendríamos que segmentar, bueno, ¿qué ha ocurrido con sectores como el sector papero, frijolero, cebollero? ¿Ganaron o perdieron con la forma de hacer economía en las últimas 3 décadas? Creo que hay muchos sectores que estamos perdiendo y creo que somos la mayoría. No creo que estemos en una crisis fiscal aún, pero sí estoy convencida de que estamos siguiendo los caminos que conducen a una, y eso es muy peligroso porque en las crisis fiscales, al final del día, las deudas, los grandes préstamos, los grandes precios y la tasa de desempleo, a quien afecta es a las personas de a pie. Bueno, yo creo que el porqué de este tipo de reforma fiscal está asociada a las élites económicas que han participado de hacer economía en este gobierno y también en los anteriores, no es un problema solo de ahora. Y creo que lamentablemente al final las fuerzas políticas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, terminaron cediendo a los intereses económicos de estas pequeñas élites, de estos pequeños grupos, pero muy poderosos en términos financieros, que al final del día pues salieron beneficiados, ¿verdad? Al final del día son 4 capítulos de los cuales la mayor parte del balance pareciera ser regresivo, es decir, que se inclina hacia sectores socioeconómicos vulnerables y que aumenta las brechas de desigualdad, porque esos bienes y servicios esenciales que grava el IVA y esos programas sociales que recorta la regla fiscal, al final del día afectan al que tiene menos. Y al mismo tiempo, una amnistía tributaria que en vez de beneficiar a sectores vulnerables socioeconómicamente, terminó beneficiando a esas grandes élites económicas que parecieran ser las ganadoras de este modelo de desarrollo. Una amnistía tributaria para la Standard Fruit Company, para APM Terminals, para una cantidad grande de bancos. Uno dice, bueno, ¿y entonces para quién fue la reforma fiscal? Porque se suponía que todos íbamos a poner un poquito, pero no todos estamos poniendo un poquito. Parece que hay unos poniendo más que otros. Y sí, la reforma fiscal aprobada tiene elementos de regresividad gravísimos, más allá de la propaganda oficial. El propio estudio del Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica muestra
cómo el peso que tendrá que llevar un hogar del primer decil, los hogares más empobrecidos de este país, será un peso mayor que el de varios de los deciles que tienen mayores ingresos. Con la sola excepción del decil 5 y el decil 10, para todos los demás casos, ese hogar del primer decil tendrá que llevar sobre sus hombros con este plan fiscal un peso mayor que hogares que tienen ingresos mayores. Y claro, eso es muestra de un elemento de regresividad muy, pero muy grave. El ejercicio de políticas fiscales regresivas contraen más la economía, contraen aún más la economía. Básicamente no toma en cuenta en cuáles son tus ganancias como individuo, como empresa, para darte la categoría de cuánto es lo que pagas en impuestos. En otras palabras, cuando yo pongo un IVA general, por ejemplo, lo que hago es cobrarles a todos por parejo. Eso es el regresivo. Definitivamente es el regresivo. Cuando, por ejemplo, insisto en no tocar sectores como el financiero, sectores como el exportador, sectores como el de las bancas offshore, etcétera, que aquí en Costa Rica hacen clavos de oro y no pagan absolutamente nada por sus ingresos. Insisto en no tocarlos, pero quiero obligar a la persona que pone una ventana que vende empanadas a que tenga conexión a internet, que contrate un contador, que saque factura electrónica y declare en Hacienda todos los meses. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy contrayendo la economía. Si uno lee el pacto Pisa-Alvarado antes de la segunda ronda, se da cuenta de que este gobierno ya había entregado toda la agenda económica antes de quedar electo, sin ninguna necesidad. Es decir, sin ninguna necesidad, usted lee ese capítulo y se da cuenta de que ahí viene contenida la regla fiscal, ahí vienen las medidas de empleo público, ahí vienen los principios básicos de una reforma fiscal regresiva y no vienen medidas de reactivación económica progresivas. Entonces uno empieza a juntar los hilos y se da cuenta que hay un sector económico representado en el gobierno del señor Carlos Alvarado y que ese sector económico es la élite que ha ganado con el modelo de desarrollo. Por supuesto que pues las políticas que harán han de ser en esa dirección y creo que hasta ahora han demostrado eso. La reforma fiscal, los proyectos antihuelga que la presidencia de la Asamblea Legislativa también está impulsando desde Liberación Nacional. El reciente proyecto aprobado en primer debate de la mal llamada educación dual, porque eso no es educación dual, es precarización laboral, van en esa dirección. Van en la dirección de profundizar un modelo de desarrollo neoliberal que beneficia a unos pocos y que ha hecho que la mayoría estemos perdiendo. Y creo que ese es un camino muy peligroso para la sociedad costarricense. Lo que se mira es que la vía que han elegido es la del austericidio. Leía hace un par de días una entrevista a la ministra Aguilar y básicamente lo que indicaba es que la vía a seguir sería la del austericidio, la de lo único que importa es reducir el déficit a cualquier costo, esa mirada fiscalista de no importa si lo que es necesario es reducir la inversión social, los programas sociales, no importa eso porque lo único que importa es reducir el déficit. Parece que la postura ultraortodoxa del Ministerio de Hacienda prioriza el fiscalismo sobre la reactivación económica y eso podría conducir, lamentablemente, a un círculo vicioso donde el Estado invierte poco y eso provoca que no haya reactivación económica y la economía crece poco y como crece poco se recaudan menos impuestos y entonces es necesario todavía cerrar más esa brecha de déficit creada y entonces se invierte menos y se termina creando un círculo vicioso gravísimo donde las economías tienden a desacelerarse cada vez más, a entrar en procesos además de decrecimiento y a verse imposibilitadas a fin de cuentas para obtener los ingresos suficientes para cerrar las brechas en el sector público, en las finanzas del sector público. El paquete fiscal, desde el principio ellos dijeron inclusive que no era suficiente, por lo menos para la parte que ellos querían, que era bajar su déficit fiscal. Desde el principio lo dijeron. Que era, vamos a decir así, mejorar su imagen con los organismos internacionales. Pues sí,
Pero el problema es que cuando usted mejora su imagen con los organismos internacionales es para demostrar que les puede pagar a ellos mismos, ¿verdad? O sea, que puedo pagar los préstamos que ya tengo para que me presten más, ¿verdad? Pero entonces definitivamente es en detrimento de la economía interna. Entonces son básicamente el sector financiero, ¿verdad? El sector exportador de zona franca y los importadores de bienes de consumo masivo, bienes de consumo esencial, por llamarlo de alguna manera. Son los tres sectores que principalmente aplauden en este momento una crisis como esta, ¿no? Tenemos más de 20 años que el salario no crece, sino que nada más alcanza la inflación, y cuando la inflación ha sido cero aumento, ¿verdad? Una política de salarios crecientes, un aumento en la estabilidad, del trabajo. Es decir, cuando tenemos en números que hay casi 250,000 personas que trabajando ganan menos del salario mínimo, o sea, por encima pasándole por encima al código de trabajo, ¿verdad? Solo el hecho de aplicar una política adecuada que obligue a esos patrones a por lo menos pagar el salario mínimo como se debe, y ahí tendríamos una pequeña reactivación de la economía.